santo. En alabanza, en medio de la Alabado adoración, sea tu nombre, porque Padre. que hace la En este oración, lugar ¿verdad? de hermosa Una oración con presencia, fe puede Padre. mover montañas. Sí, Para amén. nosotros muchas veces es imposible, para Dios es muy posible. Aleluya. Muchas veces, hermanos, estamos así tronándonos los dedos, diciendo, Señor, pero esto, pero el otro, pero nunca vamos y nos hincamos y abrimos nuestro corazón al Señor. Por eso hoy vamos a estar entonando esta alabanza que dice, si tú hablas con Dios, Aleluya. las cosas cambiarán. Sí, amén. La necesidad de uno cambia cuando uno se postra delante del Señor. Aleluya. Que si hay problemas con el hijo, que si hay problemas con la hija, que si hay problemas con el esposo, con los familiares, con la economía, con el trabajo. La oración, hermanos, lo puede todo. Sí, amén. Porque Gloria a tenemos un Dios. Dios vivo, a un Dios que nos escucha. Amén, gloria a Dios. Sí, amén. Y hablas con Dios, las cosas cambiarán. Cualquier necesidad, Dios la resolverá. Descansar en el Señor, las penas y el dolor, bendita oración, yo puedo hablar con Dios, y tú hablas con Dios, las cosas cambiarán, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Descansar en el Señor, las penas y el dolor, bendita oración, yo puedo hablar con Dios, bendita oración, yo puedo hablar con Dios, Dice la palabra de Dios, y llegará el momento donde los adoradores, los verdaderos adoradores, Sí, amén. estarán en el espíritu y Alábale, en alma verdad. mía, alábale. No te En esta canses. alabanza tú le puedes decir, Señor, te entrego todas mis cargas, te entrego lo que yo estoy viendo imposible, Señor, te entrego mi economía, te entrego mis familias, te entrego mis hijos, Señor. Pero díselo con este corazón abierto, con esta oración y en fe, porque como decía, la fe mueve montañas, y como dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. Bendita oración, hoy puedo hablar con Dios. Yo no sé cuántos buscan al Señor en la madrugada, pero si no te levantaste hoy en la madrugada a buscar el rostro del Señor, dile, Señor, he venido a buscarte, he venido a buscar de tu Espíritu Santo, he venido a buscar de tu llenura, Señor. Ya no quiero ser igual, ya no quiero ser la misma, ya no quiero estar un día más ocupando una silla solamente, quiero servirte. Era la una de la madrugada y yo buscaba el rostro del Señor.
Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Entonces Jesús de Sion, ¿Qué lo hace? y lo vimos, ¿verdad?, en el personaje de Acán. Le preguntamos, ¿qué estás viendo? ¿Verdad? Ya que el camino que escogió Acán, ¿verdad?, cuando fueron los israelitas a conquistar Jericó, ¿verdad?, este Acán, dice la escritura, ¿verdad?, que vio, ¿verdad?, entre los despojos un manto babilónico, piezas de plata y un lingote de oro, ¿verdad? Él los ve, dice que los codició, los toma, ¿verdad?, y después los esconde, ¿verdad? Ese es el camino que escogió Acán. Es el mismo camino que escogió Adán y Eva cuando vieron el fruto prohibido. Ellos lo vieron, codiciaron, lo tomaron, y cuando fueron descubiertos por el Señor se escondieron. Es el mismo camino que siguió David cuando vio a Betsabé, ¿verdad? Es el mismo camino que sigue, ¿verdad?, aquellos, ¿verdad?, que no ponen su vista, ¿verdad?, en las cosas espirituales, ¿verdad? Es el camino, ¿verdad?, que lleva, ¿verdad?, a nuestra destrucción, ¿verdad? Y aquí vemos, ¿verdad?, un caso, ¿verdad?, del ciego Bartimeo. Él, ¿verdad?, no podía ver, y al contrario de Acán, ¿verdad?, que Acán vio, y eso fue el motivo, ¿verdad?, de su caída, de su destrucción. Pero vemos acá un ciego, ¿verdad?, que él no podía ver, pero sí podía oír. Y en la escritura, ¿verdad?, vemos una y otra vez que cuando Dios va a obrar, ¿verdad?, cuando Dios va a escoger a alguien, va a transformar a alguien, lo hace, ¿verdad?, llamándolo, ¿verdad?, llamándolo, ¿verdad? Una y otra vez, ¿verdad?, la escritura nos da esa importancia de poder oír, de poder escuchar, y en este caso la palabra de Dios. La escritura dice que la fe viene por cuanto oímos, por lo que oímos. Y cuando oímos la palabra de Dios, en ese momento, ¿verdad?, al escuchar, nosotros tenemos fe o adquirimos fe. Nunca nos dice la escritura que nosotros vamos a tener fe viendo, ¿verdad? Nunca va a ser viendo, sino que va a ser oyendo, escuchando. Y en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, Dios le había dicho al pueblo de Israel, ¿verdad?, que siempre tenían que recordar esto, y en este caso era, ¿verdad?, el oye, oh Israel. Ellos tenían que declarar esta frase que está en Deuteronomio, ¿verdad? Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y la escribirás, ¿verdad?, en tu corazón, en tu mente. Ellos lo repetían al levantarse y al acostarse, ¿verdad? Y esto, ¿verdad?, el oye, oh Israel, la importancia de oír, ¿verdad?, oír la palabra de Dios, oír, ¿verdad? Entonces, el oír, ¿verdad?, Dios le da más importancia al oír que al ver. Y dice el apóstol Pablo que por fe andamos, que no por vista. No andamos nosotros, nuestra vida espiritual, ¿verdad?, se basa en cuanto nosotros tenemos fe, en la fe que tenemos, y no por lo que vemos. Si nosotros basamos nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento espiritual a base de lo que vemos, ¿verdad?, en el momento en que aquello que vemos ya no está, entonces, ¿verdad?, nosotros, ¿verdad?, solemos volver atrás, porque ya no estamos viendo aquello que nos acercó. Si nosotros basamos nuestra vida espiritual viendo milagros, viendo, ¿verdad?, las bendiciones de Dios en nuestra vida, ¿verdad?, que no son malas, ¿verdad?, pero si basamos nuestro crecimiento, nuestra vida espiritual en eso, en el momento que ya no estén las bendiciones ahí, en el momento que ya nosotros ya no veamos la mano de Dios obrar en un milagro, entonces nosotros vamos a ser confundidos. Y en ese caso nos va a llevar a dudar y a preguntarnos, pero si está Dios conmigo,
¿O en verdad existirá Dios? ¿O qué pasó? ¿Por qué? Porque estamos basando nuestra vida espiritual a base de lo que nosotros vemos. ¿Amén? Y los milagros ¡Aleluya! no son malos, ¿verdad? No son malos, ni las bendiciones, ¿verdad? Lo malo es poner, ¿verdad?, esa confianza en eso. Y nuestra confianza debe estar basada en la palabra de Dios, ¿verdad? No tanto en Sí, lo que amén. yo pueda obtener de Dios. ¿Amén? ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que nosotros ya no vamos a ver milagros en nuestra vida. Va a haber momentos en que no vamos a ver la mano de Dios actuar ahí. Aleluya, ¿verdad? gloria Vamos a a ver la Dios. ausencia de bendiciones. Y eso no significa que Dios no esté con nosotros. No significa que Dios se haya alejado. No, sino que lo que Dios quiere, ¿verdad?, es probar la fe. Y ejemplo tenemos con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel con Moisés, durante esos años que estuvieron con él, ellos veían cómo el maná caía todas las mañanas, ¿verdad?, por 40 años. Ellos veían la nube, ¿verdad?, que los guiaba. Y también veían la columna de fuego por las noches que los calentaba. Ellos veían, literalmente la veían, día tras día, año tras año, por 40 años, ¿verdad? Y de cierta forma se acostumbraron a ver. Ellos anduvieron por vista, ¿verdad? Y Dios lo que quería es que ellos desarrollaran una fe, que creyeran en Él, ¿verdad? No tanto por ver los milagros, el maná, la nube, el agua salir de la roca, ¿verdad? Dios quería que ellos desarrollaran una fe de que ellos siguieran siguiendo a Dios y amarlo, ¿verdad? No por lo que Él les diera, no por las bendiciones o los milagros, sino por fe, porque verdaderamente habían creído en Él, que los había sacado de Egipto con poder, por quién era Dios, ¿verdad? No por lo que les daba. ¿Bien? Cuando llegan, ¿verdad?, esta nueva generación, ¿verdad?, con Josué, ¿verdad?, y ya van a entrar a la tierra de Canaán, aquí sucede algo muy importante, en que llega un día, ¿verdad?, en una mañana todos se despiertan y al salir afuera, ellos se dan cuenta de que el maná ya no está cayendo, ¿verdad? Ellos llevaban ya su traste para recoger el maná, pero se dieron cuenta, ¿verdad?, se asombraron de que el maná, ya no está cayendo el maná, ¿verdad? Se dieron cuenta de que la nube ya no estaba ahí. ¿A dónde se fue la nube? Y hubo una gran confusión, alboroto, algunos dudaron, ¿verdad? ¿Está Dios con nosotros? ¿Está Dios con Josué? ¿Verdad? Por eso Dios, cuando levanta a Josué, le dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque estaba sucediendo esto, porque ellos ya no iban a tener las nubes ni la columna de fuego, ni tampoco el maná en esta nueva travesía que empezaba. Sí, amén. Han dejado ya el desierto, quedó atrás, ¿verdad? Y ahora los estaba introduciendo a la tierra de Canaán. Ya le decía a José, ya no van a andar por vista, ya no van a ver eso. Ahora tienen que desarrollar la Aleluya. fe. Tienen que seguir caminando y conquistar la tierra que les dé, aunque no vean. Tienen que conquistar la tierra, ¿verdad? Tienen que apoderarse de la tierra, ¿verdad? Y luchar, ¿verdad? Ya no teniendo maná, ya no viendo la columna de nube y de fuego. Es un paso que tenían que dar en fe, ¿verdad? Y en nuestra vida espiritual sucede lo mismo. Cuando nosotros nos convertimos a Dios, empezamos a caminar en el camino del Señor, vamos creciendo, ¿verdad? Y este crecimiento, ¿verdad?, no se basa, ¿verdad?, no se va a basar en la vista. ¿Sí? Va a ser como esa semilla implantada en el corazón que tiene que echar raíces en el corazón y tiene que seguir creciendo. La vamos a alimentar, ¿verdad?, con agua, con el agua de la palabra, ¿verdad? Y esta semilla va a brotar, va a echar raíces, va a dar hojas, ¿verdad? Va a dar flores y al último va a dar frutos, como la vara de Aarón. Y esa, ¿verdad?, es el camino, ¿verdad?, que lleva, ¿verdad?, a la vida. Y no por vista, sino por fe. Y para tener fe, ¿verdad?, uno tiene que oír. Por eso en todo momento el Señor Jesús decía: el que tenga oídos, oiga. Lo que Cristo dice a la iglesia. No dice, ¿verdad?, el que tenga ojos, ¿no? Sino
sino que se trata de poner oído. Entonces, vemos aquí la historia de este ciego. Bartimeo dice, entonces vinieron a Jericó. ¿Por qué tiene relación esto con lo del ciego con el suceso de acá, en la toma de Jericó? Porque sucede en esta misma situación en Jericó. En Jericó. ¿Qué sucedió ahí? Que Acán, ¿verdad? Tomó, ¿verdad?, aquella capa babilónica que él considera bueno. Cuando ve, ¿verdad?, él dice, se ve bueno, es de buena calidad esta capa. Mira esta plata y este lingote de oro, está bueno. Cuando Dios había dicho, ¿verdad?, que el oro y la plata iba a ser apartado para él y todo lo demás iba a ser quemado y destruido. Pero acá toma la decisión, no, esto está bueno. Si Dios dijo que lo desecharan y lo quemaran es porque estaba mal. Por eso preguntamos, ¿bueno según quién? ¿No? Cuando nosotros vemos algo que no nos va a aportar nada, que nos va a hacer caer, a veces que lo llamamos bueno, ¿no? Las tentaciones, el pecado, ¿verdad?, las cosas del mundo, los placeres. Nosotros en algún momento lo vamos a llamar bueno, ¿verdad? Pero Dios, ¿verdad?, en su palabra va a ir a decir lo contrario. Sí, va a ser, amén. ¿verdad?, el motivo de tu caída. Entonces, fíjate bien dónde poner los ojos, qué estás viendo, amén. Y en segundo lugar, ¿verdad?, qué estás escuchando, amén. Vemos aquí, ¿verdad?, el ciego dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, amén. El hecho de que el Señor haya ido a Jericó, ¿verdad?, no lo hace porque sí, ¿verdad? A donde quiera que el Señor iba, o la mínima cosa que él hacía tenía significado. Dios no obraba, el Señor Jesús no hacía las cosas a la y se va porque sí. No, todo tiene un propósito. A donde él iba, lo que hacía, incluso las palabras que él usaba para enseñar algo. ¿Ven? Y aquí, ¿verdad?, al menos vemos dos cosas que sucedieron en Jericó. Una fue la conversión de Zaqueo, ¿verdad?, en Jericó, y en su lugar, ¿verdad?, el suceso de Bartimeo, que sucede, ¿verdad?, que el Señor va a pasar por Jericó, ¿verdad?, dice el Cristo que pasa a la ciudad y a la salida, ¿verdad?, ¿verdad?, o a la fuera de las puertas, ahí estaba, ¿verdad?, Bartimeo. No solamente Bartimeo, sino que a las afueras de las ciudades, ¿verdad?, estaban, ¿verdad?, todos aquellos que tenían necesidad. Se ponían ahí, ¿verdad?, en la orilla del camino, ¿verdad?, para pedir limosna, para pedir una moneda. Y había enfermos, paralíticos, ciegos, sordos, ¿verdad?, estaban acomodados ahí a la orilla del camino, ¿verdad? Ellos ponían su traste para que les dieran su moneda, otros ponían su propio vestido, su capa, para que ahí, ¿verdad?, le depositaran las monedas. Y ahí va Jesús, ¿verdad?, caminando, ¿verdad? Y dice que era una multitud, ¿verdad?, una gran multitud que iba con él. Entonces dice la escritura, ¿verdad?, la complementa Lucas, ¿verdad?, que Bartimeo preguntó, ¿qué sucede? Oye, ¿qué es ese alboroto que escucho? Él no lo podía ver, pero sí podía escuchar, ¿verdad?, que había algo inusual estaba sucediendo en ese momento, ya que no todos los días había un alboroto así, no todos los días había movimiento afuera de la ciudad. Y en este caso, ¿verdad?, era una gran multitud, ¿verdad?, que iba caminando con el Señor. Y cuando él pregunta, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso que escucho, un alboroto? Le dicen, ¿verdad?, es Jesús el Nazareno. Es Jesús el Nazareno. Entonces, dice la escritura que en ese momento, al escuchar eso, Bartimeo empieza a clamar, a gritar a gran voz, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Una y otra vez
una y otra vez. ¡Aleluya! Con toda su fuerza, clamando desesperadamente. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué clamaba? ¿Amén? La fama de Jesús, ¿verdad?, se había extendido ya hasta ese momento. Y esto sucede, ¿verdad?, en un momento en que se celebraba, ¿verdad?, la fiesta de la Pascua. Así que imagínense la multitudes y multitudes de gente que venían a la fiesta de la Pascua a Jerusalén. Venían gente, judíos de todas las naciones alrededor a ese lugar para celebrar la Pascua. Entonces había miles y miles, ¿verdad?, en ese momento. Y este Zaqueo, ¿verdad?, este Bartimeo, ¿verdad?, desde que empieza el ministerio del Señor Jesús, ¿verdad?, su fama va creciendo, de Jesús va creciendo y las noticias se van dispersando por todo lugar hasta que llega a los oídos de este Bartimeo. Oye, allá en Jerusalén hay un hombre llamado Jesús que dicen que es un rabino, que dicen que viene de Dios. Él hace milagros, él levanta paralíticos, él multiplica los panes y peces y también da vista a los ciegos. Entonces esta palabra le llegó a Bartimeo, que le da vista a los ciegos. Sí, le da vista a los ciegos. Oye, yo quiero conocer a ese hombre llamado Jesús, ¿no? Y cual más de los que estaban ahí enfermos y paralíticos, ciegos, ¿verdad?, que no eran los únicos, ¿verdad?, también, ¿verdad?, querían conocer a tal hombre. Pero Bartimeo no podía, no tenía ese medio para ir hasta allá donde estaba Jesús, buscarlo y encontrarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su condición de ciego no le podía, porque toda la mañana dice que venía o estaba sentado ahí todos los días sentado a la orilla del camino. Esa era, ¿verdad?, la condición de este Bartimeo. Ahí sentado todos los días, extendiendo la mano, pidiéndole a la gente que pasaba una moneda. Una moneda. Y esa era la vida de Bartimeo. Sí, amén. Ahora, esta búsqueda de Bartimeo, ¿verdad?, él buscaba por lo menos, ¿verdad?, saciar su hambre, tener, ¿verdad?, una vida más o menos llevadera de acuerdo a su condición de ciego, que estaba muy limitado. Y él esperaba de cada persona que pasaba por ahí, ¿verdad?, aunque sea una moneda, aunque sea algo para comer. Pero nunca se imaginó este Bartimeo que un día, ¿verdad?, pasaría por ahí aquel Jesús de Nazaret, de quien la gente tanto estaba hablando, ¿verdad?, de aquel hombre que decía que se decía que era el Mesías que había de venir, ya que una de las cosas que iba a hacer el Mesías, según Isaías, dice que decía, ¿verdad?, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para ir y predicar las buenas nuevas, ¿verdad? Y otra de las cosas decía, para dar vista a los ciegos. Entre las muchas cosas que iba a hacer el Mesías estaba esa. Entonces de ahí se agarra este Bartimeo, ¿verdad? Y él cree, por lo que ha escuchado, que este Jesús sí era el Mesías, por lo que se decía de él. Él creyó, y ese creer vino por el oír, y por eso tuvo ¡Aleluya! fe, dio fe, ¿verdad?, por lo que escuchaba, y esto lo guardó en su corazón. Él llegó a la conclusión, no fue de algo del momento de, sí, es el Mesías, no. Él tuvo que deducir en su mente y en su corazón de todo lo que se decía, ¿verdad? Tuvo que deducirlo, tuvo que pensar, analizar todo lo que se decía y de alguna manera relacionarlo con la ley, con las escrituras, o los profetas que anunciaban acerca del Mesías y lo que él iba a hacer. ¿Amén? Y cuando él escucha que este Jesús abría o daba la vista a los ciegos, él creyó, es este, porque lo que se dice de él concuerda con lo que dicen las profecías acerca del Mesías. ¿Bien? Sí, amén. Entonces,
importante de poder escuchar. Y aquí la pregunta es, ¿qué estás escuchando? Una y otra vez el Señor nos dice, el que tenga oídos, oiga. Y dice también el salmista, ¿verdad? Que cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír. No para ver, para oír mejor. Para oír la palabra. Y otro ejemplo, ¿verdad? Es cuando se seleccionaba al sumo sacerdote o se santificaba a los sacerdotes, ¿verdad? Que una de las cosas que tenían que hacer, ¿verdad? Era ponerle, ¿verdad? Un kilo Aleluya. con sangre, ¿verdad? Su lóbulo derecho, su pulgar derecho y su dedo derecho del pie, ¿no? Eso es lo que tenían que hacer. ¿Qué significaba esto? Que tenían que cuidar o santificar lo que oía, lo que hacía y cómo caminaba, sus obras y su caminar. Pero lo muy importante era Sí, amén. lo que oía, ¿no? Tenía que santificarse o santificar, ¿verdad? La manera en cómo él oía, porque por aquí entraba, ¿verdad? La fe, ¿verdad? No entraba por la vista. Si uno, ¿verdad? Pone su confianza o se deja guiar por la vista, ¿verdad? El día en que ya no vea eso que lo atrajo, ¿verdad? Entonces su fe va a menguar. Sí, amén. Entonces, dice, y oyendo que comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esta exclamación, esta frase revelan tres cosas. Primero, el hecho de clamar, o por eso decir, ¿a quién clamaba en esta ocasión? Hace poco y en toda su vida había buscado en las personas equivocadas. A cada persona que pasaba por ahí, él le clamaba o le decía, oye, una ayuda. Y esperaba de ellos eso. Pero en este momento, ¿verdad? Él va a la persona correcta en esta situación. Sí, amén. Al saber que era Jesús, él ya no se dirige a esa gente que va caminando por ahí. Se olvida de esa gente. Se olvida de las tantas monedas que podía adquirir en ese momento, ¿no? Y se enfoca solamente a aquel hombre llamado Jesús. Él ya no se preocupa de esa ventaja de que voy a conseguir tanto, en esta ocasión voy a conseguir tantas más monedas que en otras ocasiones por la cantidad de gente que hay hoy. Y él lo deja ahí, no, quiero eso, quiero a Jesús, quiero saber más de él, quiero conocerlo. Sí, amén. Gloria a Dios. Y en ese caso va a la persona correcta y empieza a clamar. Y este clamar significa, ¿verdad? O revela que este Bartimeo había adquirido fe. Fe. La segunda dice, Jesús, hijo de David. Esto revela que estaba reconociendo a Jesús como el Mesías prometido. Y por eso la gente le empieza a decir, cállate. Lo callaban. ¿Por qué? Porque el declarar que Jesús era hijo de David o que era el Mesías llevaba a que las autoridades o los fariseos lo arrestaran, lo mandaran a la cárcel, porque estaba prohibido hablar de Jesús, estaba prohibido de que toda gente consideraba a Jesús como el Mesías, tenía que ser arrestado. Entonces, por eso hay muchos que ya no andaban con Jesús por esta sentencia que había caído sobre él, o sobre la gente que le quería seguir, o que lo proclamaban rey o Mesías. Por eso le decían, cállate que también nosotros nos vamos a salir afectados, ¿no? Pero cuando eso sucedía, él más clamaba, dice, Jesús, hijo de David. A él no le importó que vinieran las autoridades o los fariseos, le echaran mano y lo metieran a la cárcel, incluso que lo llegaran a apedrear, porque ellos lo consideraban esto una blasfemia, considerar a Jesús como Mesías. Entonces,
Bartimeo Sí, estaba amén. reconociendo, ¿verdad?, lo que no había hecho el pueblo de Israel hasta ese momento. Las multitudes que lo seguían, incluso esas multitudes que lo seguían, no habían reconocido a Jesús como el Mesías. Y este Bartimeo era tanto su fe que lo estaba reconociendo: Jesús, hijo de David. No fueron Aleluya. palabras al aire, sino lo hizo con una conciencia ya deducidamente, ¿verdad? Al escuchar todo lo que oía, ¿verdad?, llegó a esa conclusión. Y la tercera, ¿verdad?, dice: ten misericordia de mí. Y esto revela, ¿verdad?, que este Bartimeo necesitaba, ¿verdad?, de un redentor, necesitaba ayuda. Aleluya. Necesitaba, ¿verdad?, a Jesús. Él no era como Acán, que se sentía, ¿verdad?, autosuficiente al tomar aquella capa babilónica, ¿verdad? Con eso Acán, ¿verdad?, revelaba de que yo no tengo autoridad, yo soy mi autoridad, ¿no? Al tomar aquella capa babilónica. ¿Amén? Y al tomar, Sí, ¿verdad?, la amén. plata, que significa la redención, Acán estaba redimiéndose a sí mismo, por decirlo así, ¿verdad? Y al tomar el oro, ¿verdad?, él, ¿verdad?, no estaba sujeto a la autoridad de Dios, sino que él, ¿verdad?, se estaba haciendo a sí mismo, ¿verdad?, su propio Dios, ya que el oro representa la divinidad y esto solamente le pertenece a Dios. Sí, amén. Amén. ¿Bien? Entonces, aquí vemos lo contrario a Acán, en este hombre, Bartimeo. Él, ¿verdad?, tiene fe, él reconoce que Jesús es el Mesías, que no hay otro más, y que él reconoce que él necesita, ¿verdad?, ser redimido, ¿bien?, ser transformado por Jesús, ya que él por sí mismo no puede hacerlo. Él no se puede salvar, él no puede darse vista a sí mismo, ¿verdad? Necesita a alguien. Él reconoce sus limitaciones y su insuficiencia, ¿verdad? Aleluya. Como nosotros en algún momento lo tuvimos que reconocer. Tuvimos que reconocer: Señor, yo no puedo, Señor, ya no puedo más, necesito de ti. Reconozco que necesito, ¿verdad?, un Salvador, ¿verdad? Necesito un Dios, un Redentor. ¿Bien? Dice que muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, Dile a ten Lupe que me venga a misericordia ayudar, ya de me mí. canso. Dile a Lupe que me venga a ayudar, ya me canso. ¿Verdad? Aquí vemos otras voces, ¿verdad? Primero, Bartimeo escuchaba las voces acerca de Jesús, lo que Sí, para que decían me de cambie. Jesús. ¿Bien? Y por ello adquirió fe. Cuando él conoce o escucha de Jesús que está cerca de ahí, él empieza a clamar. Pero nuevamente otras voces empiezan a escuchar, empiezan a surgir, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad?, ¿qué tenía que hacer este Bartimeo? Obedecer esas voces que decían: cállate, cállate. ¿Verdad? Vemos que él hizo lo contrario. ¿Cuántas veces, ¿verdad?, Ayúdame. va a venir el enemigo cuando tú estás en la condición, ¿verdad?, a veces que ya no puedes más, en problemas, en lucha, ¿verdad? Y tú lo único que sabes es clamar, porque sabes a quién acudir, como este Bartimeo, sabes a quién acudir. Te va a venir a veces, ¿verdad?, los problemas, el enemigo va a traer las tentaciones, ¿verdad?, que te van a hacer callar, ¿verdad? Y llegamos a esa conclusión de decir, ¿verdad?, que entre más busco a Dios, más cosas me pasan, ¿verdad? Entre más quiero buscar de Dios, entre más me meto a Él y busco su presencia, siento que las pruebas vienen más, las luchas se arrecian, ¿verdad? Y esas son voces que quieren callar tu fe, quieren callar tu clamor a Dios. Pero esto no le impidió a Bartimeo seguir clamando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sí? Y no se deja vencer por esas voces. Él no las escucha, hace como si no las escuchara. Él tiene su objetivo: que Jesús lo escuche, que Jesús lo escuche. ¿Sí? Dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llamo. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo al Señor Jesús volver a
su vista o volver a ver a Bartimeo, la fe. No fue tanto su clamor desesperado, sino el cómo lo hacía en fe. ¿Amén? Sí, amén. Entonces, cuando él dice, ten confianza, le dicen, ten confianza. Él dice, calma, confía, él ya te Aleluya. escuchó. Bartimeo, ya, ten calma, él ya te ha escuchado. Ven, Sí, amén. te llama, levántate, sal de ahí, ¿verdad? Sal de esa zona donde te has estado toda una vida sentado pidiendo limosna, pidiendo a la gente equivocada. Ven, la persona correcta ha llegado. Ven, levántate, es decir, sal de ahí, cambia de ese lugar. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros seguimos clamando a Dios, pero seguimos estando en ese lugar, quizás a veces en el error, a veces en un pecado oculto. Queremos que Dios nos haga el milagro, queremos que Dios nos escuche, pero estamos ahí en ese lugar de siempre, donde quizás tenemos pecado oculto, así como este Bartimeo estaba en ese lugar. Pero dicen, levántate, dice, sal de ahí, levántate, Aleluya. te llamo, ¿verdad? ¿Qué le está llamando? A una nueva vida. Y en este caso se va a encontrar con su sanidad. Y eso fue cuando nosotros obedecimos la voz de Dios y tuvimos que dejarnos. Tuvimos que levantarnos una vez. Quizás estábamos en el alcohol, en las drogas, en los pecados. Pero cuando Jesús nos llama, ¿verdad? Nosotros nos levantamos, ¿verdad? Fuimos con Él y nos llamó el Señor a una nueva vida. Aleluya. Ahora bien, ese fue el llamado. Ahora, la obediencia al llamado, dice ahí el 50, él, Bartimeo, entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Aquí vemos la obediencia a ese llamado que Jesús dice, traigan, llámenos ante mí, ¿verdad? Y lo primero que hace Bartimeo dice, arrojó su capa, ¿verdad? Y esto, ¿verdad?, revela posibilidad de renuncia, la renuncia. ¿Por qué? Porque aquella capa, ¿verdad?, era, por decirlo así, ¿verdad?, era parte de la personalidad de la persona. Era lo que iba adentro, ¿verdad? Y por fuera iba la túnica normal que vestía. Con esa capa, con ese vestido que tenía, ellos pasaban toda su vida. Y en el desierto, ¿verdad?, donde no hay agua, ¿verdad?, todos esos 40 años tuvieron los mismos vestidos del pueblo de Israel, que nunca se desgastó, decía el Señor Dios a Israel. Durante estos 40 años tus vestidos no se han envejecido, no se han roto. Era parte de la personalidad, ¿verdad?, de la casa, ¿verdad? Incluso cuando morían, ¿verdad?, solamente lo que hacían era tomar esa capa y envolver a la persona muerta y enterrarlo así con toda capa, porque representaba a la persona misma. Y cuando sucedía un duelo, moría alguien, ellos lo que hacían era rasgar ese vestido, ¿verdad? Y en señal de que así como se rasga este vestido, así estoy yo por dentro, estoy rasgado, ¿eh? Entonces la capa era primordial, importancia, era con la que este Bartimeo se tapaba del frío o le daba sombra en el calor, y la que ponía ahí para que echaran las monedas ahí. Entonces el hecho de arrojar su capa, este Bartimeo estaba renunciando a su vida antigua, a todo aquello que lo ataba a su condición de ciego, ¿no? Esto requirió tener más fe aún, ¿verdad? Porque la duda pudo asaltarle. ¿Y qué si no es Jesús el que dicen por ahí? ¿Y qué si no me sana? Mientras dejo mi capa aquí, quizás viene alguien más y la agarra y mi lugar es tomado ahí, ahora de qué voy a vivir, ¿no? La obediencia al llamado. Y se levantó, es decir, que tomó acción, ¿no? También cuestión de nosotros, poner algo en nuestra parte, se levantó, ¿verdad? Y dice que vino a Jesús. Ahora, ¿cuál fue el fruto de ese llamado? Dice, respondió Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el chico le dijo, maestro, que recobre la vista.
Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vemos que primero recobra la vista, ¿verdad? El producto de haber creído en Él. Pero Bartimeo no se conformó con solamente recibir la vista, ¿verdad? Sino que él dice que empezó a seguirlo. Aleluya. Y el libro de Mateo y de Lucas nos amplía más, dice que él glorificaba, le seguía glorificando a Jesús en el camino. Sí, Y amén. hace el autor, ¿verdad?, un énfasis que le seguía en el camino, ¿verdad? Es decir, que cambió su condición, cambió su posición, ya no está ahí en el camino sentado, ahora le sigue a Jesús en el camino, es decir, ahora comienza una nueva vida, un nuevo comienzo, y empieza a caminar una nueva vida. Ya la vida antigua de ciego que quedó atrás, ahora él empieza a caminar con Jesús. ¿Bien? Sí, Vemos amén. todo lo contrario a Acán, ¿verdad? Acá un hombre de Israel que por vista, ¿verdad?, lo llevó a la destrucción. Pero más acá un ciego, ¿verdad?, que al escuchar la palabra de Dios, al escuchar a Jesús, ¿verdad?, él lo que tenía, lo poco que tenía, lo echó de sí. ¿Bien? Entonces, la importancia de escuchar, ¿qué estás escuchando? Dice, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Cómo estamos escuchando? Sí, amén. ¿Por qué? Porque implica, ¿verdad?, que nuestro viejo hombre tiene que morir a fuerza. ¿Por qué? Porque si no muere y no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Sí, amén. No puede ver. Y este ver significa verlos con los ojos de la fe, no en la carne. Por eso decía el apóstol Pablo, por fe andamos, no por vista, o sea, no por la carne. Nuestra vida espiritual es basada por nuestra fe y no va a ser, ¿verdad?, viendo, oyendo carnalmente. Si no naces de nuevo, ¿verdad?, no podrás ver el reino de Dios. Sí, amén. Si nosotros a veces no vemos obrar a la mano de Dios, ¿verdad?, no vemos esa transformación, es que nos hemos muerto. Es que el Espíritu Santo no ha venido a infundir vida a nuestro espíritu que estaba muerto. Y con el momento que le da vida, ¿verdad?, es ahí donde nuestros oídos, nuestra vista espirituales son activados, Sí, amén. son abiertos para poder ver y poder escuchar, ¿verdad?, las cosas del Espíritu. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué estás escuchando? La manera que tú escuchas te llevará al camino de vida. Pero si tú sigues viendo con los ojos de la carne, ese te llevará al camino de la destrucción. Entonces en esta hora vamos a orar y decir, Señor, ayúdame a escuchar, ayúdame a oír, ¿verdad?, a abrir los oídos cada vez que tu Espíritu Santo esté hablando a mi vida. Sí, amén. Padre bendito, en esta hora te damos gracias por todas tus bendiciones. Señor, te pido que nos ayude, Señor, a caminar en fe, Señor, escuchando, Señor, tu palabra, Señor, ya que de esa manera, Señor, va a venir la fe a nuestra vida. De esa manera, Señor, por fe y para fe, Señor, es como nosotros vamos a seguir adelante caminando, Señor. Padre bendito, ayúdanos a dar a ese paso, Señor, de fe, así como los israelitas, Señor, dejaron atrás el desierto, Señor, y dejaron de ver el maná y las nubes, Señor, los milagros, Señor, y entraron a tierra prometida, Señor, y tuvieron que ejercer la fe, Señor. Que de esa manera nosotros empecemos a caminar en fe, por fe y para fe, Señor. Para que de esa manera, Señor, en el momento que venga la prueba y las luchas, y no veamos, Señor, tu mano obrar, Señor, que nuestra fe esté cimentada, Señor, en ti, Señor, no en lo que vemos, Señor, sino en lo que hemos escuchado, en lo que hemos creído, Señor, para que de esa manera nuestra fe permanezca, Señor, y nosotros permanezcamos, Señor, en tu palabra, Señor, que no sea que nos deslicemos, Señor, que volvamos atrás, Señor, sino que sigamos adelante, Señor, buscando tu rostro, Señor.
Ayúdanos pues, Señor, a seguir, Señor, a que así como Bartimeo, Señor, arrojó su capa, Señor, dejó todo atrás, Señor, que de esa manera nosotros nos despojemos de todo peso, de toda carga de pecado, Señor, de todo error, Señor, de toda carnalidad, Señor, y nos levantemos de ese lugar en donde estamos quizás por años, quizás hemos estado ahí, en ese mismo lugar, pero que nos levantemos en fe, Señor, y vayamos corriendo a ti, Señor, a ese encuentro, Señor, para que tú nos des vista, Señor, para que tú nos abras los oídos, Señor, y de esa manera, Señor, poder ver las cosas espirituales, Señor, ver las cosas, Señor, como tú las ves, Señor. Gracias te damos por la obra maravillosa que tú hiciste con nosotros en el momento que nosotros nos acercamos a ti, Señor. Gracias, Señor, por esa liberación, Señor. Gracias, Señor, por esa sanidad, porque éramos ciegos antes, Señor, pero en el momento que nos a ti, Señor, tú nos diste la vista, Señor, y por ello te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.